¿Se fue a la iglesia? El decreto. Amén. Sabemos que cuando uno ha sido escogido y Dios tiene un propósito, eso nunca se va a dejar a términos medios, ni siquiera a la mitad, sino que tiene que terminarse. Dígale a su hermano, tiene que terminarse. Así que la obra que Dios empezó en ti, tiene que terminar el Señor. ¿Amén o no amén? Para que todos recordemos dónde estábamos en el libro de Esther, capítulo 8, versículos 8 y 9. El poder de que una mujer fue levantada en ese tiempo y por medio de a través de ella, Dios la usó para poder decretar sobre de un pueblo que Dios ya había considerado que era suyo. ¿Amén o no amén? El libro de Esther lo especifica y muchas veces lo aclara para que usted y yo tengamos entendido qué es lo que Dios quería con nosotros. ¿Alguien puede leer Esther 8:8? Aquellos que no necesiten ojo, los que tienen ojo, pues bueno, hágalo, mija, léalo. Siempre era de cada provincia conforme a su escritura y su lengua. Porque recordemos que en los tiempos de antes, cada provincia tenía su lengua y su escritura. En hebreo, en arameo, en diferentes formas. Entonces por eso se dictaba de esta forma, que era necesario hacerlo en su escritura y en su lengua, para que ellos puedan entender lo que el rey había decretado y declarado en ese tiempo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, pero cuando se decretaba algo, sabemos que alguien siempre va a venir a interferir y siempre va a venir a querer oponerse a lo que un rey, un supremo, decretaba. Se levantaban batallas, se levantaban guerras, porque no querían tener la sumisión, o decir, de poderse sujetar a lo que un rey declaraba, a lo que un rey decía. Entonces se levantaban batallas entre provincias, muchas veces entre reinos. Si muchas veces nosotros recordamos dentro de la palabra del Señor, habrán reinos que habían levantado en contra de aquello. Es lo que sucedió para que Esther se levantara. Es lo que sucedió para que Esther pudiera tomar. ¿Por qué? Porque Mardoqueo, que era un hombre de Dios, él no quería asumirse a un Baal, a una idolatría. Él quería siempre, cuando sus rodillas tocaban suelo, era solamente para adorar a un Dios maravilloso. A ese Dios solamente él adoraba y a él se inclinaba. Por eso el enemigo siempre sobre vuestras vidas, cuando hay algo que Dios ha decretado y ha declarado con poder, siempre va a levantarse una
batalla. Dígale a su hermano, se va a levantar una batalla. Cuando Dios ha declarado sobre tu vida. ¿Amén o no amén? Cuando Dios declara algo sobre tu vida, ¿se te va a hacer fácil tomarlo? Va a ser difícil poderlo conseguir. Va a ser muy difícil. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no quiere que tú verdaderamente tengas el control, tengas la autoridad, tengas la victoria. Entonces, por eso siempre Satanás, a través de quien sea, va a tomar siempre la actitud de hacerte la guerra, de levantarse contra ti, de levantarse en tus pensamientos, de levantarse y tomar posesión aún de nuestra propia vida y de nuestra propia carne. Se va a levantar en guerra, en una batalla espiritual. Cuando hay un decreto, significa que eso no se va a poder deshacer. Pero Satanás va a querer y venir a demolerlo, a quererlo romper, a querer que eso no se haga, que no se realice. Por eso, cuando se levantaba un decreto, siempre había oposición. Dígale a su amado hermano, dígale, siempre vamos a encontrar oposición. Y cuando hay una oposición, significa que no va a ser fácil la guerra. Significa que usted y yo sabemos a alguien que se ha levantado en contra de lo que Dios ha declarado. Para que se haga realidad y tú ganes victoria, siempre va a haber una oposición. Siempre va a venir querer que tú no creas en lo que se ha decretado, en que tú no creas en lo que se ha dicho, en que tú no creas en lo que Dios ha decretado y declarado. Porque recordemos que el mayor en ese tiempo eran los reyes. Los reyes eran los únicos que decretaban con su anillo, y cuando ya era sellado, ¿quién lo podía abolir? Nadie. Solamente el mismo rey. Solamente él. Él era la única persona y ser que podía en ese instante demoler o de repente anular ese decreto. Era la única persona. Y mientras tanto, nadie, por más que se levantara, no podía hacerlo. Pero ahí donde muestra esta mujer Esther que cuando ella le creyó al Dios soberano que la había tomado y la había llamado para este reinado, ella se levantó a querer decretar. Para esto esta mujer se separó, estuvo en silicio y estuvo en ayuno para poder acercarse ante un rey que no podía nadie acercarse. Porque si no era llamada, ella podía entrar. ¿Cuántos han leído? Aunque ella fuera la reina, ella podía entrar. Si no la llamaba el rey, ella no podía entrar. Porque ella tenía que ser llamada por él. Pero hay algo maravilloso en que usted y yo tenemos que ver esta historia maravillosa. Que no fue llamada por el rey, pero sí fue llamada por un rey soberano. Tenía esa potestad y esa autoridad. Dentro de ella había aquello, porque ella fue escogida para ese tiempo. Ella fue verdaderamente tomada en ese tiempo. Y esta mujer fue la que decretó y declaró que lo que ella iba a hacer, se tenía la convicción y la seguridad que se iba a realizar. Porque si ella hubiera dudado un milímetro, los judíos en ese tiempo ya hubieran sido aniquilados. Si ella no hubiera tenido la esperanza ni la fe que realmente se hubiera ella tenido de poderse acercarse, ni aún de acercarse, eso se realizaba y eran ahorcados o eran aniquilados todos los judíos que no se inclinaban ante un rey. Pero qué grande y qué maravilloso que a través de esta ilustración de esta palabra, el Señor nos muestra cómo muchas veces, que el hombre muchas veces, creyendo que no hay autoridad dentro de nuestra vida, Dios lo muestra a través de esta mujer. Ella no fue llamada por un rey,
el rey no la llamó, pero ella se acercó con la convicción de saber que cuando ella le hablara y le dijera lo que ella tenía que hacer, él le diría un sí. Ese es el poder del decreto, de tener la convicción, la seguridad que a ti, quien te llamó, no fue el hombre, sino fue Dios. Dale fuerte alabanza al Rey. Por eso nosotros como cristianos y como creyentes libramos una fuerza más grande, libramos unas batallas tremendas, libramos dentro del campo espiritual y también físico, hermano, porque yo no sé a cuántos de repente el enemigo te ha hecho la guerra y te ha ahorcado o no te ha dejado levantarte, se te ha hecho pesado. Durante la madrugada has tenido luchas espirituales. Es una batalla espiritual. Pero para eso tú tienes que tener autoridad, para que Él pueda soltarte. Porque no a cualquiera el enemigo le va a hacer caso. El que no ora no le va a hacer caso. El que no se consagra, el que no busca de Dios, no le va a hacer caso. Esa batalla la tiene perdida rápidamente. Diga gloria a Dios. Él nos va a librar de batallas espirituales contra las fuerzas de Satanás. En los territorios es una batalla legal. Cuando estamos en un territorio significa que cuando aquí, supongamos aquí en el batallón del suburbio, se ha declarado algo, se ha decretado algo, el enemigo ha tomado posición, es territorialmente. Para él es legal, porque muchos lo han permitido. Porque hoy como estamos viendo y como estamos viviendo en muchos territorios donde hay las vacunas, por aquí todavía no escucho muy grande, pero en otros lugares lo he escuchado que hermano, eso está pero terrible. En otros lugares usted ni siquiera puede poner el pie afuera de su casa muchas veces. Pero hasta ahora, hasta aquí, yo le doy gracias a Dios hasta ahora. Pero tengamos mucho cuidado lo que Dios muchas veces puede hacer. Son esas batallas legales que Satanás cree obtener, pero no son reales. ¿Por qué? ¿Por qué, pastora? Porque Dios te dio autoridad. Dios te dio poder para tu poder decretar y anular cosas que el enemigo haya decretado sobre tu vida y sobre tu territorio. ¿Amén o no amén? Amén. Dios solo hará mover su justicia cuando su pueblo haga su uso legal. ¿Sí está entendiendo? Dios solo hará mover su justicia cuando su pueblo haga su uso legal. Principios de legalidad. ¿Cuáles son los principios de una legalidad? ¿Cuál es el principio de una legalidad? Que tú ya tienes el sello del Espíritu Santo. Ya Jesús te ha marcado. Es un sello de una legalidad, de que usted camina bajo la cobertura del Espíritu Santo y no camina bajo su actitud, bajo su voluntad y bajo lo que usted quiere. Cuando tenemos una legalidad, encontramos que nosotros tenemos que saber que cuando nosotros nos movemos a un lugar o nos vamos a un lugar, y si usted no le ha dicho, pastor, mire, me invitaron a este lugar, quiero que usted me ore por mi vida, voy a estar en este lugar, quiero que el Señor me use. ¿Usted cree que usted se va a ir legalmente? ¿Cómo se va a ir? Ilegalmente. Hermano, y hasta los demonios podrán levantarse y hasta el enemigo va a poderlo avergonzar porque usted no se fue legal. La legalidad te lo otorga sus pastores, porque ustedes están bajo nuestras coberturas, bajo nosotros están ustedes. Y gloria a Dios porque ya están saliendo algunos. Por ahí a uno le tocaba salir, pero no se fue. Pero gloria a Dios porque dice que la palabra la tiene para casa y gloria a Dios por aquello. Pero cuando Dios comienza a llamar a su iglesia a estar por fuera, significa que hay algo bueno que has empezado a hacer. Hay algo bueno que Dios mira sobre tu vida. Tú eres una base legal. Dios a ti te ha ungido y te ha sellado. Tú eres legal.
Pero, ¿podrá mantenerse esa legalidad? ¿Podremos mantener la legalidad, Andrea? ¿Se podrá mantener, Cindy? Depende, muy bien dicho. Depende. Depende. Porque así como un rey te da un título, un legado, un liderazgo, de la misma manera se te puede ser quitado. De la misma manera. Cuando uno no lo sabe administrar, esta es la palabra, administrar bien lo que Dios te ha dado en tu mano, hermano, fácilmente se te hará quitado. O sea que la legalidad se va. Y todo queda en nada. ¿Amén o no amén? Y para poder gobernar sobre esta tierra tenemos que ser verdaderamente legales. Dígale a su hermano, debemos ser legales. Muy pocos se acuerdan de las enseñanzas, por eso les decimos anote, traiga su bolígrafo, traiga su cuaderno y anote. Batalla espiritual, vamos a ver qué es su poder y su autoridad. ¿A qué se basa la autoridad y el poder del Señor? ¿A qué está establecido aquello? ¿Cómo lo podemos obtener? La autoridad y el poder. Cuando usted está obrando y haciendo justicia, no en su carne, no en su ley, sino en la ley y la justicia de Dios. He ahí cuando uno dentro de aquello ejerce la autoridad y ejerce el poder sobre toda cosa, sobre todo. Ahí Dios te da una autoridad y te da poder para poder decretar y declarar sobre las naciones, sobre los pueblos, sobre las provincias, sobre cada vida, hermano. Dios te da ese poder de decretar y tener esa autoridad. ¿Amén o no amén? Dele fuerte alabanza al Rey. No se duerma. Porque dentro de aquello podemos ver y entender que no hay poder en injusticia. No hay autoridad cuando hay injusticia. Amén. Como les decía la otra vez, no hay corrupción ni inmoralidad. Porque Él es santo. Él es santísimo. En Él hay perfección. En Él no hay imperfección como en nosotros. Amén o no amén. Porque por eso la palabra del Señor es clara y verídica, que lo dice Primera de Pedro. Nosotros fuimos llamados para ser santos. Nosotros verdaderamente debemos de que si nosotros podemos mirar al Padre, les pido por favor que mantengan la compostura. Traten de guardar con los niños porque me distraen la enseñanza. Y verdaderamente necesitamos que realmente su poder, su autoridad y la justicia de Dios comiencen ¿en qué? ¿Comiencen qué, Javier? Pero ¿dónde tiene que comenzar? Desde casa, desde nuestra casa. ¿Y cuál es tu casa? ¿Cuál es tu casa, Javier? ¿Cuál es tu casa, Andrea? Tu vida personal, tu vida espiritual. ¿Cuándo no hay autoridad? Cuando usted ve que el diablo se te ríe, se te carcajea, te hace burla, no hay autoridad. Cuando a la gente no le gusta obedecer ni someterse, no significa que tú no tengas autoridad. A veces la gente no ha aprendido a sujetarse a la autoridad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por ahí le vi unas caritas ahí. Porque a veces no queremos obedecer. Los pobres ungieres se mueren atrás de coraje porque les dice pase adelante y usted se va como los borreguitos en la parte de atrás. Santo Dios. Y no obedece. A veces no es porque no tiene uno la autoridad,
sino porque usted es, ¿qué? Un obediente, diga, un obediente. Amén. Entonces, dentro de aquello, el poder, la autoridad se ejerce siempre basándose en la justicia de Dios y no en la de nosotros. Porque yo creo, y voy ahí a estar con usted interactuando, que si usted hiciera su voluntad, a ver, aquí voy a ver. Armeri, si hiciera en tu hogar tu voluntad con tu esposo, tu voluntad, escucha, tu voluntad, ¿cómo lo traerías a tu esposo? ¿Cómo la traería, Yadira? De la oreja, dice ella. Cuando es bajo la voluntad del hombre, ¿usted cree que eso va a permanecer, perdón? Se va a desvanecer prontamente. Pero cuando es bajo el poder y la autoridad de Dios, permanece para siempre. Permanece. Así que no lo traiga de la oreja. Siga orando, siga clamando. Deje lo que Dios obre nada más. Solamente usted crea. Esa es la diferencia. Usted crea. Por eso el Señor ha traído a esta casa que en usted hay poder del decreto, de donde usted ha decretado y ha declarado que este hombre va a estar aquí sentado al lado mío, alabando, glorificando el nombre del Señor. Entonces yo estoy tomando en físico que eso se va a hacer. Pero si yo digo, pero la pastora siempre dice lo mismo, pero si no te lo dijera, si no lo hubiera verdaderamente con mi propio testimonio hecho realidad. Amén o no amén. Y diría que Dios no es justo, diría que Dios es injusto. No hubiera poder, no había testimonio real que pudiera decir que Dios hace como Él quiere y porque Él quiere. Pero no es en tu tiempo. Dile a tu hermana, no es en tu tiempo. Dígaselo. Como que la anima, como que la alienta, no es en tu tiempo. Es en el tiempo perfecto y soberano de Dios. Amén. Dele fuerte alabanza al Rey. ¿Por qué una autoridad no ejerce en una injusticia? Porque no puede emerger sobre de una integridad. No puede. Y de él demanda su santidad. Por eso yo les digo, a los niños se los ama, pero no se los engríe. No se los apapacha, mi amorcito, mi bello, no. Ámelo, quiéralo. Con una la mano el amor y con la otra el amor, la corrección. Porque usted no se venga aquí a la iglesia tal que quiera ya arrancarse los pelos ahí. Ámelo. Revelación del Padre. No, ¿verdad, Mary? Se la ama, pero también se la corrige. También. Por eso todavía a mis hijas las sigo corrigiendo y aún no me cansaré de corregirla muchas veces. Porque mientras estén bajo nuestro techo, seguirán haciendo lo que ellas quieren. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace, Casey, bajo el techo del Padre? ¿Lo que usted quiere o lo que los padres dicen? Muy bien, le queda muy bien aquello. Lo que el Padre dice, ejerce una voluntad no humana, sino una voluntad superior que hay en nuestras vidas. ¿Amén o no amén? Entonces, vamos, avancemos. Jesús es nuestro abogado y defensor. En Él hay poder de su defensa para nosotros descansar en su ley. Recuerda que nosotros tenemos nuestro abogado, en quien podemos saber que va a pelear por nuestro caso, en quien vamos a tener depositado nuestro caso dentro de sus manos y que en Él hay una justicia y una revelación que saldrá verdaderamente a florte para poderte a ti hacerte estar en paz. Su ley es paz, su ley es justa, su ley es soberana. Pero todo abogado también quiere su recompensa. ¿Amén o no amén?
¿Y qué ha hecho usted para que su abogado empiece a trabajar? Ay, santo. Dele fuerte alabanza al Rey, a ver, para que no se quede en silencio. La ley se aplica en todos sus designios. ¿Que cuáles son? Que somos, Él es soberano sobre nosotros. Cuando tú y yo tenemos entendido que dentro de nuestras vidas hay uno más grande, que el que nos direcciona y nos dirige es uno más grande, que el que tiene el control sobre nosotros es uno más grande. Pero ¿qué pasa cuando se sale de control? ¿Qué sucede? ¿Por qué pasa aquello? Hermana Mayra, ¿por qué sucede eso? Cuando está todo fuera de control. Fuerte. ¿Cómo depende de qué? Y creemos. Una y simple y llana respuesta para que tu abogado pueda defender y tú haber pagado este precio tan grande significa, ¿qué estás haciendo tú por él? ¿Qué estás haciendo? Él puede hacerlo sin ningún pago. Él puede hacerlo que nada tú puedas hacer. Él lo puede hacer. Pero siempre va a querer que tú lo busques en primer lugar. ¿Por qué? Porque es necesario que tú dispongas tu corazón. Él puede hacer el milagro, hermano, de la noche a la mañana. Pero ¿estarás dispuesta tú a soportar ese milagro poderoso que Dios pueda hacer? ¿O serás piedra de tropiezo para hacerlo retroceder? ¿O qué seremos? ¿Qué seremos? Por eso el poder y la autoridad significa que el abogado que dentro de nosotros, nuestra vida, está peleando, él ejerce toda autoridad. Pero tú, ¿y en ti qué hay? ¿En ti qué hay? ¿Amén o no amén? La ley se aplica de esa misma manera. La ley tiene que ser justa, la ley tiene que ser íntegra. La ley no descansa en corrupción, ni inmoralidad, ni en nada que no es de parte del Señor. Todo es justo, todo es soberano, Él es santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Nosotros somos la justicia de Dios, como lo decía la semana pasada. ¿Quién es usted? ¿Qué dije que usted era en esta tierra? Pero dígalo confiada. A ver, John, ¿qué somos en esta tierra nosotros? Al mismo techo sale en la tierra. Somos sal, pero ¿qué es eso? Somos los voceros, somos los que proclamamos el nombre de Dios en esta tierra. Usted es un vocero, usted es uno que Cristo ya tomó y lo selló y lo separó para cosas maravillosas y perpetuas. Pero cuando la identidad no está en la persona, cuando dentro de ti tú no crees que Dios te ha llamado, cuando dudas de que Dios de verdaderamente te ha llamado o te ha dicho que lo que Dios va a hacer se va a realizar. Es algo una interrogancia muy grande y muy maravillosa. Pero ¿cuándo emerge eso? ¿Cuándo sucede eso? ¿Y por qué sucede? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué sucede todo eso? Porque en usted no hay convicción. Respire profundo, hondo. Cuando hay la convicción de que Dios ha decretado y ha declarado sobre la vida de uno, sobre lo que Dios ha dicho, eso, aunque usted no lo crea,
llegará un momento en que eso se va a hacer realidad. Porque el propósito que tiene Dios con nosotros, es más grande de lo que tus ojos normales y carnales puedan creer, puedan ver. Pero está en ti, en tu legalidad, está en ti, en que tú creas, está en ti, en tu convicción que lo que Dios ha dicho, eso se hará. Eso se va a hacer. Como vocero, como mujer y hombre de Dios y como joven de Dios, uno tiene que saber que el lugar que usted está es un lugar muy grande. No es cualquiera, hermano. Usted puede ir por sobre todo el planeta y caminar verdaderamente y realizar muchas cosas. Pero si no hay convicción, si realmente no crees en tu llamado, y una de las fuentes muy importante aquí para saber, hermano, que muchas veces el hombre, que muchas veces el hombre interrumpe en el ministerio de Dios, es porque no ha creído en usted mismo. No ha creído que Dios a usted lo llamó. No ha creído en su propio ministerio. No ha creído en sí mismo. Dele fuerte alabanza al Rey. Como dice el centro de rehabilitación, ¿cuántos se sienten identificados? ¿Cuántos muchas veces el enemigo te ha hecho susurrar y decir en voz alta, creo que a mí no me llamaron para estas cosas, creo que yo no soy para esto, no, yo no sirvo para estas cosas, Dios no me ha llamado para estas cosas? ¿Amén o no amén? Muchas veces lo hemos dicho y el enemigo ha cobrado ventaja de aquello. ¿Y qué empieza a suceder? ¿Qué empieza a pasar? Empiezan las batallas. Empiezan las guerras, empieza todo ahí a poderse levantarse en contra de lo que Dios ha decretado y ha declarado. ¿Por qué? Porque primero fue tu convicción. No creíste en lo que Dios te había dicho, en lo que Dios había declarado sobre tu vida. Ese es un principio muy fundamental en el hombre. Es un principio que, hermano, usted no puede negarlo, usted no puede deshacerlo. Eso ya puso el sello el Señor y no habrá nadie, ni Satanás, ni demonio que pueda demonizarlo, porque si Dios lo decretó y lo firmó y lo selló, está en usted, que usted ha sido escogido para el reino de los cielos. Dele fuerte alabanza al Rey. No se puede. Cuando ya Dios ha puesto su sello, ya ha puesto su señal, no habrá nadie ni nadie que pueda deshacer lo que Dios ha hecho. Pero hay uno sí que lo puede deshacer. ¿Sabe quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Irma? ¿Quién es? No es Satanás. ¿Quién puede hacerlo? Eso. Nosotros mismos. Nosotros mismos. Nosotros podemos ser el causante de que tu ministerio pueda venirse abajo. Nosotros podemos ser los causantes de que Dios no pueda obrar en manifestaciones de sanidad, porque realmente usted no creyó que hay poder de sanidad. ¿Amén o no amén? Nosotros somos la causa de poder decir, Satanás me tiene así porque yo no sé. No, Satanás lo tiene a usted porque usted le dio autoridad y le dio capacidad para que usted, verdaderamente usted pueda, hermano, estar como está. Dios no. Usted le dio. Usted se lo dejó. Usted solito le permitió que Él hiciera y deshaciera en su hogar y en su vida como a usted le pareciera. ¿Amén o no amén? Pero cuando hay una mujer y un hombre, un joven, que ha decretado y ha dicho que en verdad a mí el enemigo, aunque se levante como se levante, aunque me haga guerra, yo me levanto a declarar lo que Dios ha dicho sobre mi vida. Si me ha dicho soy una salmista, una profeta, una atalaya, una misionera, me levanto en guerra y tomo esa convicción y la declaro sobre mi vida. ¿Amén o no amén? ¿Sabe por qué? Porque el día que
este lugar, camino a la eternidad con Jesús, ya estaba en el corazón de Dios, salieran los planes de Dios a relucir, no quería yo tomar este camino. Pero la palabra del Señor venía tan sublimemente por medio del Espíritu Santo y me decía, si me amas, apacienta mis ovejas. Cuando la palabra de Dios te viene y te confronta, ¿me amas? ¿Amarás más a tu esposo o me amas a mí? A los dos no puedes amarlos iguales. Ah, ya, muy bien. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, aunque esté venga arrastrándose, aunque esté venga peleando con el profeta, pero usted tiene que amarlo con toda su fuerza. Usted tiene que amarlo. He ahí donde los decretos se declaran y se hacen reales. Esta mujer lo interpretó. Esta mujer tuvo la convicción de saber quién a ella la había llamado y quién a ella la había tomado. Esta mujer llamada Esther sabía que cuando ella comenzaba a buscar el rostro de Dios, el Señor iba a obrar de una magnificencia grande y poderosa. Dice 7. Todo el dominio que Satanás tuvo sobre el género humano, ¿lo ganó o lo perdió? Ajá, nos descoordinamos. Dejen de ver a los que entran y concéntrense. Los volvemos a repetir porque los veo, están en las nubes. Todo el dominio que Satanás tuvo sobre el género humano, ¿lo ganó o lo perdió? ¿Cómo lo perdió? Aquí voy a la pregunta. A ver, vamos a ver cómo lo perdió o cómo lo ganó. No me agachen la cabeza porque los que me agachan la cabeza más lo saco. Hermano Anthony, ¿cómo el dominio de Satanás lo ganó o lo perdió? ¿Cómo? ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo? ¿Quién lo hizo? Lo perdió. Todo dominio Satanás lo perdió el día y el momento que Jesucristo lanzó sus manos de victoria y fue muerto y crucificado y al tercer día resucitó sobre los cielos. Él todo lo ganó, toda potestad, toda iniquidad es derrotada bajo su poder. Cuando hay el poder del decreto, Jehová sabía que eso iba a suceder, pero era necesario que sucediera. Le dolió en su corazón, como muchos sabemos, y los pocos que no conocen y no saben y no leen. Entonces, en la Biblia especifica que cuando Jesús estaba en la cruz, se sintió solo, se sintió como abandonado. ¿Amén o no amén? ¿Por qué se sintió? Porque dijo, Elí, Elí, lama sabatani. ¿Qué dice? Que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo mismo se sintió solo, pero sabía que solamente era por un corto momento, era por un periodo corto. ¿Cuántas veces sobre nuestras vidas hemos podido darle autoridad al enemigo? Muchas veces sobre cualquier cosa que el enemigo ha tenido ventaja para sobre su vida, cuando él ya no tiene autoridad, cuando él ya no tiene poder. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Y muchas veces, me incluyo, porque a veces llegamos desanimados, sin autoridad, llegamos ahí desalentados, llegamos sin fuerzas. Llegamos sin nada muchas veces poder enfrentar lo que el enemigo muchas veces quiere hacer. Porque nuestras fuerzas han menguado. Hemos perdido y nos creemos derrotados. Pero hoy a través, a la luz de la palabra, Dios te está mostrando que verdaderamente ya Dios
tuvo el control de todo. Eso lo vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17. El libro de Apocalipsis 1. Y dice así: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte. Si en su palabra, en el libro de Apocalipsis, dices: tengo las llaves, ¿quién podrá entrar? Cindy, ¿quién podrá entrar si nosotros tenemos las llaves? Solamente si lo permitimos, solamente si queremos que Él entre y abrimos la puerta y dejamos que pase. Solamente nosotros. Pero dice su palabra que si Él tomó las llaves, dice que tomó la autoridad, tomó el poder, lo tomó. Y que ahora Satanás no tiene dominio sobre nuestras vidas. ¿Por qué permitimos que el enemigo susurre sobre nuestros oídos y nos hace llenar un síntoma de melancolía, de depresión? Y nos deprimimos tanto que muchas veces el pueblo de Dios no tiene poder para poder adorar. ¿Amén o no amén? Ejerce porque nosotros le hemos permitido. Hemos dejado que entre a destruir lo que Dios ya obró en nosotros. Cuando hay el poder, la autoridad, significa que hay la convicción, la seguridad de que tú sabes que a ti quién te ha llamado y sabes quién tú eres, que a quién tú portas. No habrá ningún demonio, no habrá ninguna jerarquía demoníaca que pueda ir contra ti y levantarte a hacerte la guerra. ¿Por qué sucede aquello? Eso sucede cuando tú tienes autoridad. Él no va a entrar arbitrariamente a destruir tu hogar, a destruir tu esposo, tu familia, tus hijos, si tú no has dejado de seguir guerreando. El hombre y la mujer que guerrea no se va a hacer fácil, hermano. Pero si roncamos hasta las 11, 12 del día, si roncamos hasta las 9 de la mañana, se olvidan que la oración es a las 5 de la mañana. Pensaba que se las iba a dejar fácil. Pensaba que me iba a olvidar, que se olvidaron muchos de ahí. Y que muchos ahí no abren la cámara y se los llama y no digo nada más. Están que roncan. Nosotros perdemos autoridad. Siéntate, Zulema. Perdemos autoridad cuando usted y yo dejamos de orar. Porque dice en su palabra en el libro de Jeremías: clama a mí. Clama a mí y te enseñaré. Para que el poder de Dios se manifieste sobre tu vida, hay que roncar más. Hay que dormir más. No le diga eso, pastora. No, hay que clamar más. Dígale a su hermano, hay que clamar más. Hay que orar más. No hay decreto que aún por más de muerte no se pueda vencer. No hay ningún decreto, por más que sea de muerte, no se pueda vencer. No se puede vencer. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios conoce tu fundamento, Dios sabe a quién va a ir a defender. Dios sabe a quién va a ir a defender. Y aunque usted ande, como dice la pastora Yané, guachi guachi,
Él se entregó por amor eterno. Él te ama eternamente. Aunque nosotros le seamos infieles, Él permanece fiel al lado de nosotros. Dele fuerte alabanza al Rey. ¿Amén o no amén? Ven, Aarón. Ven. Es necesario que usted y yo sepamos, no se distraiga, por favor. Es necesario que usted y yo entendamos, hijo amado, los que pudieron estar cuando estuve yo y les revelaba el sueño. No espere que el Señor Todopoderoso entre a su hogar como huracán para poder ordenar lo que ya Dios le ha dicho a usted, ordena. Hermano, el Señor está empezando y lo va a hacer. Va a entrar como una brisa suave. Pero, y algo que le voy a terminar de decir que no lo dije por la videocámara. Dentro de la visión y el sueño que Dios me daba, ¿qué decía? He traído palabra para mi pueblo. He traído profeta y te he traído extranjero para hablarte. Pero como has hecho caso omiso de mi voz, ahora entraré yo. Que Dios tenga misericordia. Por eso que yo veía, el remolino entraba, pasaba sublimemente, y cuando entraba en un hogar, en una casa, se volvía como un huracán. Porque cuando Dios habla, es como trueno. Cuando Dios entra, comienza a ordenar lo que está desordenado. Ya el Señor dio palabra, el Señor habló y ya lo ha dicho. Entonces le toca a Él hacer la parte que tiene que su pueblo enderezarse. Póngase sobre sus pies. Ven, cielito. Quiero que usted cierre sus ojos. Deme 5 minutos y terminamos. Pónganse en posición de adorador. Vamos a adorar su presencia. Sobre alas de paloma. Vamos a adorar su presencia. Póngase a cuenta con el Espíritu Santo. Póngase a cuenta con el Señor. Póngase a cuenta usted mismo con su propia vida. Vamos. ¿Qué ha faltado? ¿Qué ha pasado dentro de casa que no ha podido decretar? No hay poder y no hay autoridad. Vamos, cierren sus ojos los niños también a buscar de Dios. De la montaña hacia el mar, he derramado hoy mi vida buscándole con ansias aquel que ama mi alma sobre alas de paloma. Sobre alas de querubín, ven y cuéntale que le amo, que yo por él me muero. Llame al Espíritu Santo que se lleve con aroma fragante esta adoración hacia su trono santo. Vamos, invóquelo. Vamos, llama al Espíritu. Llama al Espíritu que mueva. Vamos, empieza a mover, a invocarlo con tu nombre. En la montaña abre tu corazón. he derramado hoy mi vida buscándole con ansias aquel que ama mi alma sobre alas de paloma. Sobre alas
cuéntale que le amo, que yo por él me muero, que por él me desespero, sobre alas de paloma, sobre alas de querubín. Ven y cuéntale que le amo. Ahora, Espíritu Santo, comienza a descender sobre cada corazón, sobre cada corazón dispuesto a escuchar tu palabra, sobre cada corazón arrepentido, Padre mío. Entra, ven, Padre de la gloria. Comienza, Señor, ahí, Padre celestial. Comienza a tomar, Padre mío, posesión, Padre de la gloria, sobre este territorio que te pertenece, que es mi vida. Vamos. Yo te necesito. Yo te necesito, Espíritu Santo. Yo te necesito, Espíritu Santo. Aquí estás, Espíritu Santo de Dios. Quiero ver tu gloria revelada sobre mi vida. Quiero ver tu poder manifestado sobre mí. Señor, estoy cansada de vivir de la forma que vivo. Estoy cansada, Padre amado, de andar, Señor, divagando, deambulando. Yo te necesito en esta hora, Espíritu Santo de Dios. Toda energía demoníaca hoy se va. Toda burla, toda madre prejuicio del diablo mentiroso, engañador, se disipa por el poder de la palabra. Ahora, todo desánimo ahora se anula. Ahora, vuelve al primer amor. Vuelve al primer amor. Tú que te apartaste del camino, tú que retrocediste, sobre alas de tú que soltaste todo. Ahora, ven y tú que le diste oído a otra persona, que te dejaste ahí minar por el enemigo, que dejaste que Satanás entrara y hiciera de tu vida todo lo que no era de parte de Dios. Ahora, Espíritu Santo de Dios, ve y conmueve tu corazón. Ven, Espíritu Santo, y comienza a convencer al hombre y a la mujer de su pecado, y que se vuelva a ti, que se vuelva a ti, Señor, que se vuelva a ti, a los inicios, a los principios. Ahora, sobre alas de querubín. Ven y cuéntale que le amo. dice en tu palabra, Padre amado, que tú no tardarás en dar nuestra recompensa, porque a muchos el Señor les ha dado una recompensa, pero cree que se va a tardar. Está en tu humanidad creer, pero está en tu disposición actualizar ese decreto que se va a hacer realidad. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu de Dios, porque no nos ha abandonado, porque permanece fiel al lado de nosotros. Gracias, aun porque somos infieles contra ti, Señor, permaneces fiel al lado de nosotros. Gracias por tanto amor que no merecíamos, oh Jehová. Gracias por tu amor, porque no lo merecemos, Señor, por nuestras actitudes y nuestras acciones, Señor. Y aún así, sin embargo, Señor, te niegas a sí mismo. Gracias te doy en esta hora, porque has sido bueno, más que tu amor y tu misericordia se derrama sobre nuestras vidas. Señor, te pido que tú sigas motivando a tu iglesia a buscar tu rostro incesantemente. Voz que clama en el desierto,
Así como Padre Juan Bautista decía, la voz que clama en el desierto es aquella que no se apaga. Que por más desierto que de repente se encuentre, no importa, pero no se apaga. Sigue clamando, sigue gimiendo, porque el Espíritu está en ti. Esa voz quiere que sigas clamando y que sigas perseverando, que sigas luchando contra vientos, contra marea, contra tempestades, contra muros que a veces se levantan contra tu vida. Levántate, guerrero, levántate, guerrera, levántate y decreta sobre tu vida, levántate y decreta sobre tu casa, levántate y decreta sobre tu esposo y tus hijos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Levante sus manos a los cielos y dele gracias. Dele gracias a Dios por su amor, por su misericordia. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, regálele fuerte alabanza al Rey.